Kerem Bürsin y Hande Erçel estuvieron durante mucho tiempo en la agenda como una de las parejas más populares de Turquía. Aparecieron con frecuencia en el mundo de las revistas tanto con su vida personal como con su carrera profesional. Sin embargo, incluso después de que terminó su relación, la dinámica entre estos dos nombres famosos todavía llama la atención. Recientemente el rápido ascenso de la carrera de Kerem Bürsin y el silencio de Hande Erçel en este proceso comenzaron a hacer que mucha gente pensara: ¿Kerem Bürsin suprimió completamente a Hande Erçel? La pregunta se ha convertido en un tema frecuente en las redes sociales y en los círculos de revistas. Mientras que Kerem Bürsin logró un gran éxito en series de televisión y proyectos cinematográficos tras el fin de su relación, la carrera de Hande Erçel parece avanzar más tranquilamente. Esto provocó diversos comentarios, especialmente de los medios y fanáticos. Si bien muchas personas afirman que Kerem eclipsó a Hande en términos de carrera, algunos ven esto como una completa coincidencia. Los cambios en las carreras y vidas personales de los dos famosos actores después de que terminó la relación están en el centro de atención de la prensa sensacionalista. La reciente menor cobertura de Hande Erçel en los medios y la retirada de sus publicaciones en las redes sociales han llevado a la pregunta: ¿por qué Hande permaneció en silencio? Me recordó la pregunta. Por otro lado, las frecuentes menciones de Kerem Bürsin en proyectos internacionales y los éxitos que logró en el extranjero se volvieron aún más notables después de su relación con Hande. Entonces, ¿es esto un indicador del equilibrio de poder entre los dos jugadores? ¿Kerem Bürsin suprimió por completo a Hande Erçel y se adelantó a ella en términos de carrera? Este vídeo analiza en detalle lo que pasó tras la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Además, discutiremos la influencia de los dos nombres famosos en los medios, los cambios que vivieron en sus carreras y las reacciones de sus fans en este proceso. La dinámica de Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su separación causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Estos dos nombres famosos, que salieron a relucir muchas veces a lo largo de su relación, siguieron dando que hablar después de su separación. Sin embargo, recientemente, mientras el éxito de Kerem Bürsin en proyectos internacionales y su visibilidad en los medios han aumentado, el hecho de que Hande Erçel permanezca en un segundo plano ha puesto en la agenda la guerra silenciosa entre ellos. Los proyectos en los que participó Kerem Bürsin, especialmente en países como Estados Unidos y España, llevaron su carrera a una dimensión global. Las entrevistas que realizó en plataformas internacionales, los eventos a los que asistió y el hecho de que ganó una base de seguidores global también crearon un gran impacto en Turquía. Durante este periodo, Hande Erçel se centró más en proyectos locales y no pudo ser tan visible como Kerem en el ámbito internacional. Esta situación planteó la cuestión de si había una guerra profesional entre los dos nombres en el mundo de las revistas. A lo largo de su relación, los medios mencionaron constantemente a Hande y Kerem juntos. Esta pareja, que compaginaba su vida empresarial y amorosa, fue amada por sus fans. Sin embargo, el hecho de que Kerem Bürsin se volviera más activo y visible después de su separación generó dudas sobre si la carrera de Hande Erçel se vio eclipsada. Especialmente el hecho de que Hande tuvo un periodo más tranquilo y no estaba tanto en la agenda de las revistas como antes, reforzó la percepción de que Kerem desempeñaba un papel dominante sobre Hande. Sin embargo, también es posible mirar esta situación desde diferentes perspectivas. Muchos aficionados y comentaristas consideran el silencio de Hande Erçel como una estrategia. Algunas personas, que piensan que se están centrando en nuevos proyectos y desarrollo personal en su carrera, ven este periodo de tranquilidad como un proceso de renovación. Por otro lado, los aficionados que celebran los éxitos internacionales de Kerem Bürsin argumentan que este ascenso en su carrera es independiente de su relación con Hande. Los comentaristas de los medios interpretan esta situación como si dos nombres famosos tomaran direcciones diferentes después de la separación. Mientras Kerem Bürsin encuentra un lugar en proyectos internacionales, Hande Erçel se centra más en proyectos en Turquía. Esta situación no debe verse como una carrera o una guerra entre ellos, sino más bien como dos trayectorias profesionales diferentes. Sin embargo, la prensa sensacionalista no duda en calificar esta situación de guerra silenciosa. Por lo tanto, las acusaciones de una guerra silenciosa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel parecen un reflejo de los diferentes caminos de las carreras de ambos nombres. Los éxitos globales de Kerem y el periodo más tranquilo de Hande son interpretados como competencia por los medios. Sin embargo, ambos nombres trazan sus propios caminos en este proceso y continúan sus carreras de forma independiente el uno del otro.